viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemaima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a su tiempo devocional Raíces. Hoy vamos a estudiar el último capítulo de Job, capítulo 42. Con esta última respuesta de Job a Dios, terminamos este libro, con el que todos alguna vez o ahora mismo nos hemos identificado y hemos anhelado la paciencia de Job, de la cual nos habla Santiago. Sin embargo, hemos visto en nuestra lectura que Job perdió la paciencia en varias ocasiones, quejándose de que era inocente y exigiendo respuestas a Dios. Aunque Dios nunca se sintió ofendido por Job, más bien se evidencia la inconformidad de Dios por las afirmaciones que hacen sus amigos Elifaz, Bildad y Sofar, para los cuales se establece un holocausto, además de depender de aquel a quien supuestamente fueron a ayudar y terminaron condenando. Este capítulo nos continúa revelando verdades que son esenciales para nuestra relación con Dios. Y una de ellas es esa frase con la que Job comienza su última intervención. Yo conozco que todo lo puedes. Esto demuestra sumisión y refuerza el sentido de integridad que Job ha demostrado a lo largo de su padecer. Padecer que hasta este momento sigue sufriendo. Pues no estamos viendo un hombre que ha sido sanado, un hombre totalmente restituido, que ha dejado atrás el sufrimiento y que sus posesiones materiales han sido restituidas. La situación de Job sigue siendo la misma. Aquí vemos un hombre que sigue con el cuerpo abatido y afrentado por sus amigos, pero que se siente satisfecho. Está lleno de gozo al entender que su relación con Dios está en su mejor momento. Al que ya no le importa la razón de su sufrimiento,
porque ha entendido que Dios todo lo puede. Un hombre que entiende su lugar. Alguien que por mucho tiempo se creyó un sabio tal cual sus otros amigos. Se aseguró al hablar, se apresuró al hablar, exigió respuestas que hablaban de lo que no entendía. Se hizo necio al hablar de su bondad y de las injusticias de Dios. En el capítulo 38, Dios le dice a Job, yo te preguntaré y tú me contestarás. Pero ahora es Job, en el verso 4 de este capítulo, quien humildemente va a preguntar y se va a dejar enseñar. No se puede leer este pasaje sin identificarnos con la frase que Job expresa. De oídas te había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. En este momento Job ha dejado de verse a sí mismo para mirar a Dios. Se ha dado cuenta que su conocimiento de Dios estaba limitado a lo que conocía de la teología tradicional, del retribucionismo o de la teología de la prosperidad. Un conocimiento teórico, muchas veces basado en la experiencia de terceros. Pero es ahora donde podemos usar las palabras de Isaías 6:10, donde él dice, para que no vea con sus ojos. Y entender que Job está viendo a Dios sin usar el sentido de la vista. Job ha tenido una experiencia personal con Dios. Y prueba de ello es el cambio que Job ha manifestado al decir, me aborrezco y arrepiento. Aborrecer quiere decir me retracto de lo que dije, pero en hebreo puede llegar a significar derretir o deshilar, como cuando un cubo de hielo se derrite. Esto es lo que Job está sintiendo, que se vuelve nada delante de Dios. Y la palabra que Dios usa para arrepentir no es la que se usa comúnmente para implicar un cambio de dirección, sino otra que significa respirar profundamente, como cuando se ha terminado un examen muy importante, o como cuando te entregan el resultado de un test médico en el que se descarta una enfermedad grave. Este es el nuevo Job, con las mismas dolencias, pero con un alma reconfortada. Dios solo no confrontó a Job en el libro. También podemos ver cómo los expertos en sabiduría humanista, en teología tradicional y retribucionista y en teología de la prosperidad, sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar, quienes, aunque dijeron muchas cosas profundas y muy ciertas acerca de Dios, no hablaron de Dios lo recto, quiere decir lo establecido, lo seguro, lo que ha sido determinado con certeza. Ellos estaban hablando de lo que a ellos les parecía era la razón de la experiencia de Job. La enseñanza tradicional jamás puede estar por encima de la revelación divina. Y simplemente ellos confiaron más en su teología equivocada. La demanda que Dios exigió a estos tres fue significativa de acuerdo con la magnitud de sus errores. Además de que, una vez más, Dios reafirma la integridad de Job frente a sus amigos al usarlo como intercesor, frente al cual ellos debían venir para que Job orara por ellos y para que su afrenta fuera borrada. Los versículos finales de este capítulo podrían hacernos pensar que de verdad los amigos de Job tenían cierta razón en lo que decían acerca de la relación entre los justos y la prosperidad, y la maldad y el sufrimiento. Sin embargo, ya Dios mismo a través de sus intervenciones
ha demostrado que el sufrimiento de Job no se debe a una conducta pecaminosa, y mucho menos la prosperidad de Job se debe a su integridad, sino simplemente al hecho de que todo esto fue una prueba de que el hombre puede seguir amando a Dios a pesar de perderlo todo, que fue exactamente lo que Satanás insinuó a Dios acerca de Job en el primer capítulo de este pasaje, versículo 11, donde dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job en ningún momento exigió salud o prosperidad. Lo que está recibiendo de su familia, estos regalos, los animales que ahora tiene, riquezas y la descendencia que ahora tiene, no fue porque era justo, sino porque simplemente la prueba terminó. Hubiese sido injusto que después de haber terminado la prueba, dejara a un inocente como víctima, enfermo, sentado sobre ceniza y con dolor. Y estamos bien seguros de que nuestro Dios es un Dios justo. Mis hermanos, como decía aquel antiguo material discipular, mi experiencia con Dios, todos en algún momento de nuestras vidas vamos a experimentar el desierto. Todo líder y toda persona que Dios ha usado en la Biblia, literalmente o en sentido figurado, ha tenido que pasar un tiempo en el desierto, con escasez, carencias, soledad y dificultades, hasta llegar a tener un encuentro con Dios que le haga entender el propósito que Dios tiene con su vida. Job dejó de mirar la magnitud de su pérdida y de sus problemas. Subió su mirada y sus ojos vieron verdaderamente a Dios. Recuerda que dependiendo de cuán cerca estés de Dios, así será el tamaño de tu problema. Podemos creernos expertos, como los amigos de Job, en explicarle a los demás el porqué de sus dificultades. Pero debemos recordar que ellos fueron condenados por no hablar de Dios rectamente. Al ayudar a otros, mis hermanos, debemos estar bien claros en lo que la palabra de Dios nos enseña para cada situación. Y de esta manera estaremos ayudando eficazmente. La prosperidad no solo está representada por la abundancia material, por la salud o por una familia extensa, como algunos lo quieren creer. Prosperidad tiene que ver con obedecer a Dios y buscar la llenura de su Espíritu Santo. Y con nuestros recursos, y que con nuestros recursos podamos bendecir a otros de manera integral. Ser próspero significa, así como en Job, llegar a viejo y lleno de días, y que en ninguno de esos días nos hayamos olvidado de Dios para adorarle y servirle. Dios te bendiga, mi hermano. Sigamos enraizándonos en la palabra de Dios.
raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces,